Amén. Bueno, pues mis hermanos, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Descansaron bien? Gracias a Dios, sí. Qué bueno. Se nota. Traen mucho power, ¿eh? Bueno, pues para mí es un placer estar de este lado. Me han pedido que apoye con este temita. Y pues con la ayuda de Dios vamos a abrir la escritura y vamos a compartir algo que del corazón de Dios quiere que sepamos. Y cuando abrimos la palabra, para mí es un gozo, me deleito en ella y yo sé que ustedes también porque conozco que así es. Así que yo siempre he visto o he entendido desde que comenzó mi carrera siendo hijo de Dios hace 22 años atrás, que la Biblia es un libro que habla de una familia. Qué curioso porque desde el Génesis y hasta el Apocalipsis podemos ver que Dios une vidas, une propósitos. Inicia con un matrimonio de nuestro padre Adán, de nuestra madre Eva, y termina con otro matrimonio en el Apocalipsis entre Cristo y su esposa, entonces su novia en este caso, primeramente. Si se dan cuenta, toda la Biblia habla sobre la familia de Adán, porque Adán tuvo descendencia, y así cada uno de aquellos que formaron parte de esa línea del pueblo de Dios, porque sabemos que se bifurcó, ¿no? Los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Pero el Señor tenía un plan, porque recuerden ustedes, después de Adán vinieron sus hijos y sus hijos se engendraron, se bifurcó hasta llegar a Noé. Y de Noé traspasó esa, por así decirlo, esa genética del reino hacia Abraham. Yo le decía ayer al hermano Leandro que para mí Abraham es un personaje, hoy les decía que es un personaje que a mí me fascina. Ese viejito. Era muy osado él, Abraham. O sea, tenía una santa reverencia. Yo me imagino que aunque ya estaba entrado en años, tenía mucha fuerza física. Venía apenas de ser constituida la raza humana, ¿cierto? Entonces, quisiera que vayamos a Génesis en el capítulo 12, porque justamente voy a dar, por así decirlo, un panorama general sobre lo que Dios quiere hacer este tiempo por las familias. Mi familia está en Estados Unidos, en California, está muy lejos de aquí, pero yo les amo tiernamente y diario oro por ellos. Entonces, mis hermanos, la familia, si te toca tenerlos cerca, qué bendición. Y si te toca tenerlos a la distancia, qué bendición aún más grande, porque entonces tu familia es Cristo, el Padre, y los sientes más estrechos. Por ejemplo, aquí ya viene nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Selma con sus pequeños, pero yo me siento en familia. Estoy con mis amados. Jesús dijo, ¿no? ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues ustedes. Ustedes lo son en efecto, hermanos. Y gracias por ese cálido abrazo que dan de familia. Lo siento. Entonces, hablando de esta familia, leo en Génesis 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ojo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ojo que dice todas las familias, no unas cuantas, no unas pocas, todas. Y esto me hace entender que es hasta la posteridad. Hermano, tu familia es bendita. Es una promesa. ¿Tu familia es bendita? ¿Lo crees? Porque a veces lo podemos entender de manera racional, pero tenemos que pedirle al Señor que pueda esa promesa caer en tierra fértil y que nuestro corazón pueda abrazarla para que nosotros podamos en Cristo Jesús echar raíces y que nuestra familia en efecto sea bendecida. Y miren, que yo me doy cuenta que mi familia ha sido grandemente bendecida y sí en las cosas materiales de esta vida, pero más allá de eso, que no es lo relevante, es que yo veo cómo el Señor los guarda, cómo el Señor los protege, cómo el Señor los encamina, cómo el Señor los ilumina, los transforma, los cambia, está uniéndonos, está restaurando.
Hermanos, si tú no oras por tu familia, no has creído esta promesa. Porque tú no puedes decir, yo voy a orar por mí. Si tú oras por ti está bien, pero te quedas corto. Porque estás dejando de lado a la familia. Y no a veces es tan fácil la familia. Comprendemos que a veces son los que tienen más bemoles, los que son de más tropezadero, pero esa es la familia que Dios dispuso para que tú seas pulido. Porque Dios no se equivoca. Señor, te equivocaste. Abraham, sabemos por la escritura que tenía una familia disfuncional. Su familia no era perfecta. O si era perfecta, no cometían errores. No, hermanos. Abraham era un hombre que se ejercitó en la fe por sus errores. Cometía errores, metía la pata, la embarraba, como acá dicen. Pero, Dios no lo abandonó. Más estaba cerca de él, porque Dios quería que en Abraham fueran benditas no solamente su disfuncional familia, sino muchas disfuncionales familias. Si tú le has preguntado al Señor, ay Señor, ¿por qué mi familia es así? ¿Te equivocaste? No te equivocaste. De hecho, te tocó esa familia, insisto, para que seas transformado. Yo en mi caso, mi padre, que no está precisamente en el grupo, que no es meramente adventista, pero él siempre me habla de Dios. Y yo creo que lo hace porque yo le hablo a Dios de él. Entonces yo sé que mi padre en determinado tiempo, en el tiempo de Dios, se bautiza, en el tiempo de Dios predica la palabra y en el tiempo de Dios es un baluarte en el reino de los cielos porque yo me voy a encargar de eso en el nombre de Jesús. Yo me ha tocado ser el sacerdote de mi hogar, pero yo respeto a mi padre porque él es la fuente y yo soy un canal. Y yo quiero que mi amor refluya hacia mi Padre en esta tierra y que refluya de mi Padre hacia mi Cristo y de mi Cristo hacia mi Padre celestial. No lo saco de la ecuación a mi Padre, no lo saques al tuyo, porque entonces te estás perdiendo la bendición que estamos leyendo. ¿Me explico? Mis hermanos, bendición aquí a mi hermano que es un padre sacerdote de su hogar, bendito sea en el nombre de Jehová, porque él tiene una santa responsabilidad y la está llevando a cabalidad, me queda claro. Qué bendición a ustedes, varones, que son sacerdotes del Dios Altísimo, que Dios los ha puesto para que sean benditos y puedan bendecir. Seguimos leyendo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y hago un paréntesis. Cuando yo recibí la invitación de venir aquí, yo de rodillas en oración, en mi corazón escuché este llamado. Me dijo Dios, deja tu tierra, deja tu parentela, haz un viaje. Quiero que vayas a estas tierras. Yo lo escuché en mi corazón, hermanos. Yo también, como Abraham, de alguna manera he sentido como Dios me dice, déjame a mí todo que yo voy a hacer. Y como prometía, cuando el pueblo de Israel iba a las fiestas, decía que pueblos extranjeros y belicosos podían hurtar, robar y saquear sus pertenencias y sus tierras, pero que la promesa del Señor era que Él se encargaría de esas cosas porque tú tenías que trasladarte a donde Jehová quería que te presentaras delante de Él. Y hermanos, le decía a mis hermanos hace unos días, ni siquiera me acuerdo de mis cosas de allá. Estoy aquí. Mi mente y mi corazón se encuentran en este sitio con ustedes. Y qué bueno que lo pueda hacer. Yo sé que hay otras personas con otras circunstancias y es validísimo. Pero en este sentido yo le dije al Señor, Padre, yo te dejo todo eso. Y me fui. Cuando me subí al avión para volar 3 horas, casi 4, ni siquiera me acordaba ya de mi México. Yo solo tenía la mirada fija en este lugar. Y quería ya gozarme con ustedes. Entonces me imagino que cuando a Abraham se le dio el llamado, él se salió de su casa, de su tierra y de su parentela y no volvió atrás. Ya no tenía su corazón allá como la esposa de Lot. Entonces, mis hermanos, tú veniste aquí de tierras lejanas, 8 horas creo, ¿no? ¿Cuánto viajaste? 12. ¿A poco no se siente bello a escuchar el llamado de Dios y hacer caso? Seguramente Abraham no la tuvo fácil, porque a veces pensamos
que Dios nos llama a salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, para que llegues a lo cómodo, a lo blandito, y no es así. Porque Dios te va a poner a fuego, te va a poner a temple tu carácter para que tú reveles el carácter de Él, si es cierto. Yo me imagino a Satanás diciéndole, a ver dónde está su temple, dónde está su carácter cristiano, a ver que lo muestren, a ver si es cierto que vienen a la fiesta a gozarse. ¿No? Pero tú dices, ay Señor, está fría el agua, ay Señor, ya no comí a la hora. No, mis hermanos, yo estoy aprendiendo mucho en este viaje a Colombia. Aprendo mucho de ustedes y el Señor me enseña a través de mi propia experiencia. Dice el 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cómo crees que le apareció Dios a Abraham? ¿Cómo crees que le apareció? ¿Físicamente, visiblemente? ¿Solamente era una voz? No, mis hermanos, seguramente fue físicamente. Porque dice ahí claramente, le apareció. ¿Te acuerdas cuando estaban con los ángeles y les dijo, siéntense abajo de este encinar, y les preparó un alimento? Comieron algunas viandas, bebieron leche y después de ahí se partieron. Mis hermanos, qué bendición. Yo la verdad no veo a Jesús físicamente, pero le decía el otro día a mi hermano, en la casa de ustedes, yo arrimo una silla, acerco un vaso de agua y le digo a Jesús, siéntate Jesús, quiero pasar tiempo contigo. Y Jesús se sienta. Puedes hacerlo, hermano. No se va a tomar el agua, pero qué lindo que pueda decir, mi hijo es hospitalario. Reconoce mi presencia. No soy un aire para él, soy una presencia activa. Tenemos que hacerlo, hermanos, para que se haga más patente que Jesús es real en tu vida. ¿Sale? Porque a él se le apareció. Y yo creo que se le apareció porque Abraham de verdad deseaba que Dios se le apareciera. Y fíjate que muy lindo lo que acabas de decir, porque te hizo cuando ya que llegó de aquí, cuando tuvimos la oportunidad de compartir con ella, ella contaba que sintió la experiencia de que Dios la llama y está con ella. Un día que voy a hacer una cena y voy a ser el Señor Jesús y se sentó y eso fue lo que hizo y compartió. Y pues y estuvo allí orando y desde ahí ya siente ese llamado de avanzar hacia el Señor. Qué bueno. Amén. Ya ves, sí se puede experimentar, ¿cierto? Amén. Amén. Eso es una cita divina. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos la gracia de Dios de haber recibido un mensaje relacional, ¿cierto? Yo nunca había escuchado antes, solamente lo relacionaba hace años con la historia de una familia. Pero cuando supe del mensaje de Dios, que Dios realmente quiere relacionarse, y esa palabra entró en mi conciencia, muchas cosas cambiaron. Sabemos que cuando Nimrod fundó su ciudad, él lo hacía, ¿por qué? Por poder. Él gestionaba un gobierno, ¿por qué? Por poder. Él tenía soldados en su ejército y los mandaba a conquistar por poder. Todo lo que hacía Nimrod lo hacía por ego, lo hacía por supremacía, lo hacía porque era el más fuerte, así se concebía. Y él necesitaba llenar sus ansias de poder. Hermanos, eso, ¿cómo se le llama actualmente? Se le llama sistema. Pero Dios no trabaja bajo el sistema de los hombres. Dios trabaja con la familia. Y por eso podemos notar a Nimrod con su sistema de gobierno, con su moneda, que en aquel tiempo era, digamos, los metales preciosos. Y también notamos, por otro lado, a Abraham con su familia, su tipo de gobierno, su moneda de cambio, la relación interpersonal, el amor, la fraternidad, el respeto mutuo, la fe, el compartir los santos alimentos, el hacer que todas las cosas sean en común. O sea, en el reino de Dios todo es relacional. Y fíjense que cuando yo leí este libro que tengo aquí en mi mano, ¿lo han leído? Para algunos es muy ya conocido, para otros quizás no. Pero quisiera recomendárselos. Fíjense lo que nos dice aquí. ¿Qué sería un gobierno? Un gobierno es un sistema por medio del cual se gobierna un reino. Por ejemplo, democrático o dictadura.
Aquí en Colombia creo que es la democracia, ¿cierto? La moneda, un sistema de valores por medio del cual los ciudadanos del reino intercambian sus bienes. Por ejemplo, aquí es el peso colombiano. La ciudadanía, una manera de establecer cómo puede alguien ser miembro de ese reino. Tienen su credencial, ¿cómo me dijiste que se llama? Su cédula de ciudadanía. Ahí está. Ahora, ¿cómo te imaginas tú que nosotros podemos adquirir la ciudadanía del reino de los cielos? Parece obvio, pero quiero que lo reflexionen. Aquí yo tengo mi credencial para votar, tengo mi pasaporte o lo que ya dijeron, tengo la visa, lo que tú quieras, pero en el reino de Dios, ¿cuál será el carnet? ¿Cuál será eso que te identifica como parte del reino de los cielos? ¿Es algo meramente físico, palpable? ¿Qué es? El carácter de Dios. Y claro, si tú posees el carácter de Dios, bien puedes ser llamada hija del reino de los cielos. Entonces, nosotros debemos identificarnos con Dios por ser sus hijos. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos tener, ningún tipo de desempeño humano, obra o afán que nos pueda ganar el reino de los cielos. Ya se ha dicho hasta el cansancio y amén, que todo es por gracia. Pero a veces no entendemos la palabra gracia. Porque yo digo, oye, gracias, con ese al final, ¿cierto? Eso significa, me lo diste, no tengo cómo pagarte, pero lo recibo. Eso es la gracia. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, en México nos han enseñado a ser educados y a siempre decir por favor y gracias. No sé, aquí en Colombia. ¿También? ¿Qué tal allá en Argentina? ¿También? Gracias, estaba diciendo eso, Carlos. Gracias, ya está. No, allá a la inversa. Gracias es como que te ofrecen algo. Gracias significa no quiero. Gracias. Ah, ok. Bueno, fíjate, cambian las culturas. Por eso Dios no ocupa la palabra gracias. Él le gusta gracia. Para que nadie se confunda. Sí, claro. Ahora, si ya entendimos que somos hijos de Dios de pura gracia, ¿cómo debe ser un hijo de Dios? ¿Ustedes creen que Jesús haya mostrado amor a todas las personas? No importaba si la vieran muy sucito, muy fachoso, muy fodongo, como digan, o lo vieran muy limpio, lleno de una cultura, de una educación. Jesús trataba a las personas por lo que son, con dignidad. ¿Tú tratas a las personas con dignidad? Vas por la calle y ves a un indigente, a un sin techo, a un homeless, y le amas. A veces así como de, ay, híjole, quítate. Mis hermanos, les voy a contar brevemente una experiencia. Allá en México me tocó ver a un varón bastante ebrio. Me daba miedo, te soy sincero, pero Dios me llamó y me dijo, no te vayas porque te lo puse para que ores por él. Pero dentro de mi corazón dije, Señor, pero está muy ebrio, se ve todo así como loquito. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero con todo, detuve el coche, cerré bien todo y bajé las escaleras y fui a donde él. Y ya lo encontré. Y entonces temblando yo y todo, porque fue una experiencia fuerte. Entonces le dije, oye, me gustaría decirte un mensaje. Y le hablé de Dios. Y entonces estaba como loquito, pero cuando le empecé a hablar de Dios, ya, me escuchó. Todo. Es más, traía un cántaro de alcohol y lo tiró. Y me empezó a escuchar. Y después le dije, después de hablarle, ¿puedo hacer una oración por ti? Yo estaba temblando. Y me dijo, sí. Entonces le tomé su hombro, me agaché, ni siquiera abrí los ojos y empezamos a orar. Cuando terminamos de orar, empezó a llorar. Empezó a llorar. Me dijo, nadie se me acerca. ¿Por qué te acercaste? Hermanos, yo estaba temblando. Pero ese día entendí que a veces lo que nos hace alejarnos de ellos no es desprecio meramente, es miedo. Entonces yo le dije, Señor, antes de ir, le dije, tú dijiste que el amor echa fuera el temor. Me aferré a esa promesa y fui en el nombre de Jesús. Y él hizo su parte. Sí. Se llama Alejandro Torres Guzmán. Me dijo su nombre completo. Y no se me olvidó. Y he seguido orando por él, hermanos. Es que esto es ser hijo de Dios. Porque hijo de Dios está bien bonito si cantamos, si abrimos la Biblia, si venimos a Sukkot. Pero ¿eres hijo de Dios allá en el mundo? Allá es donde se prueba si sos hijo de Dios o no lo eres. ¿Sale? Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener fe en las promesas de Dios y aplicarlas en la vida real.
Por eso mucha gente no cree en el mensaje de Cristo, porque no ve a Cristo allá afuera siendo en ti. Alguna vez escuché, tú no puedes hablar de Cristo si no has hablado con Cristo. Es que es incongruente. Si nosotros nos decimos hijos del reino, actuemos como tal, seamos congruentes por amor de Dios. ¿Sale? Entonces, vamos a tener una familia. Un día, con el favor del Señor, puedes formar una familia, si así el Señor lo concibe, los que ya la tienen. ¿Cómo los vas a educar? ¿Con qué principios? ¿Con qué valores? ¿Del cielo o de la tierra? Ayer me impactó mucho el testimonio del hermano, porque Dios le puso en su corazón, en aquel momento cuando se enteró que su esposa estaba embarazada de su hija mayor, gracias Dios, él dijo, se acabó el mundo, es necesario educar a mi hija con los valores del reino celestial. Qué bonito, y debería de ser una admonición para nosotros jóvenes, que para cuando nos toque ese momento podamos tomar esa decisión. Ahora bien, si nosotros comparamos los dos reinos, el reino de Satanás, todo es coerción. ¿Has conocido casos de familias donde el esposo es golpeador? Yo he conocido casos donde el esposo es una persona que en lugar de amar a su familia, los denigra, los lastima. Hermanos, eso está pasando allá afuera. Por eso nosotros debemos empaparnos del reino de los cielos para poder ir a estas personas y llevarles el mensaje del evangelio, pero no lo vamos a poder hacer hasta que no entendamos qué es el reino de los cielos. Entonces, aquí en Génesis 15, Dios sigue hablando con Abraham, porque está viendo que el mundo cada vez se llena de maldad. Están los hijos de los hombres, nacen, se reproducen, se ensancha, se hace la línea cada vez más delgada de los hijos de Dios, un linaje santo, pero es muy estrecho comparado con todo digamos, el abismo, el diluvio de maldad que se encuentra en el mundo. Pero Dios dice, a través de este hombre voy a hacer las cosas diferentes, pero a Satanás no le gusta, porque Satanás ve a Abraham y dice, Dios quiere hacer algo con este varón, pero lo nota imperfecto, lo nota temeroso, lo nota que no tiene fe, que es un hombre que salió de su tierra con cierta fe, pero que cuando le toca presentarse con los egipcios tiene miedo y dice, di que eres mi hermana para que no me maten. Yo leo en la Biblia a un Abraham vacilante, a un Abraham temeroso, a un Abraham que también cometía errores. Tú no te sientas diferente a los personajes bíblicos. Por eso Dios nos dejó una radiografía clara de cómo son, para que tú te puedas identificar con ellos. ¿Sabes por qué yo me identifico con Abraham? Porque yo he sido como él, o quizás sigo siendo como él. Y por eso cuando lo leo, cubro ánimo y como fuerza. Porque yo no estoy aquí por ser perfecto, no sé tú, pero yo no lo soy. Pero sí quiero serlo. Amén. Por la gracia de Dios. Entonces Dios hace un pacto con Dios, ya estoy en Génesis 15, porque después de que ver que todo la embarra y que hace todo, dice, no importa, yo voy a darle un pacto a mi hijo con su familia. Y fíjate lo que dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole, no temas. ¿Tú crees que le dijo no temas nada más porque sí? No, porque veía que era miedoso. Ahora yo te pregunto, no me lo respondas. Tú tendrás tu historia y tu propia manera de interpretar tus miedos, pero todos tenemos miedos, todos tenemos temor, todos en algún sentido en la vida tenemos desafíos que nos hacen estar estancados en la vida. Hay personas que le tienen miedo a las relaciones interpersonales. Dios te dice no temas. Hay personas que le dicen tengo miedo al pasado. Suelta tu pasado, ya no existe. Hay personas que le tienen miedo a progresar, a salir adelante, a trabajar, a que Dios reciban de él bendición, porque dicen, no, es que el dinero me va a hacer malo. No temas. ¿Cuál es tu temor? Porque todos tenemos temores en el alma. Por eso Dios, sabiendo que Abraham era un hombre con temores, le dice, hey, yo no quiero más temor en tu corazón, te quiero liberar. Y por eso le dice, no temas. Abraham luego le dice, yo, Jesús, porque sabemos que es Jesús, yo soy tu escudo. O sea, ¿qué es un escudo? Para proteger, ¿no? Yo soy tu galardón. ¿Qué es un galardón? Es un regalo. Hermano, les está diciendo a esta familia,
No teman porque yo los voy a proteger a donde quiera que vayan. No teman porque yo voy a ser dadivoso y generoso con ustedes. No les va a faltar nada. Y será sobremanera grande. No le voy a dar poquito a tu familia. Le voy a dar mucho. Porque Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios generoso. Yo no sé si a ti te ha tocado ver la generosidad de Dios, pero cuando Dios derrama su gracia, su amor, su misericordia, sus bendiciones, su provisión, es bastante, pero tienes que creerlo, porque nada sucede si no lo crees. Mis hermanos, en este momento yo sé, por la gracia de Dios, que lo que no tengo es porque no lo necesito, pero lo que voy a necesitar el Señor lo suplirá. Amén. Y será grande. Amén. Será hermoso. Es más, me gozo ya de anticipado. Por eso no tengo afán, dirían acá en Colombia. Entonces, me gusta porque todo Génesis es algo bello, ¿no? Porque después de que Dios le dice esto a Abraham, le dice a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Es como si le dijera, Señor, ya estoy muy viejito, he vivido ya muchas cosas, gracias, ya me has bendecido, pero no sé, como que ya no creo que todavía me puedas bendecir más. Es más, mira, no tengo hijo. O sea, quedito le champa a Dios que no tiene un hijo. Sí, ¿te ha pasado que tú también le has dicho a Dios alguna cosa que con respeto desde luego, pero tú también le has reclamado a Dios? Bajita la mano, ¿verdad? No puedes decir que no. Abraham no era mejor que tú. Fíjate. Entonces, yo me imagino así a Jesús rascándose la cabeza. Ahí está Abraham. ¿Ya cuántos años lleva caminando conmigo y todavía no aprende? Y a veces, ¿tú qué edad tienes? Fíjate que Dios te dijera, ya, oye, Vanessa, ya aprende. No, Dios es paciente, es misericordioso, porque sabe que somos humanos. Si tenía compasión con Abraham, que era un anciano, que no tenga compasión con nosotros. Ahora, en Génesis 17, me gusta porque dice que era Abraham ya de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, después de todas sus embarradas, porque leemos, por ejemplo, en Génesis 15, toda su incredulidad de Abraham, leemos en Génesis 16 que se casó con Agar y vino Ismael. Entonces ya Dios decía, bueno, Abraham no entiende, todavía no puede caer en fe. Pero fíjate lo que le dice Abraham en Génesis 17. Dice que le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, cuando uno lee esto, puedes leerlo descuidadamente, decir, bueno, ya sé que Dios es todopoderoso y ya sé que también Él va con nosotros a todos lados donde vaya y sé perfecto. Pero no, hermanos. Esto a mí me parece sublime. Porque cuando Dios te da una promesa, a la vez es un mandamiento, pero también es una habilitación. Entonces, cuando yo leo esto, me lo tomo para mí y dice, yo soy el Dios de Génesis, el creador de todo, que de la nada lo hago que exista. Entonces yo te digo, Said, yo el Todopoderoso, el que todo lo puede, te digo a ti que andes delante de mí y seas perfecto. A mí, perfecto yo, sí, yo, tú. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú seas santo. Quiere que tu mentalidad se renueve, que tu corazón sea transformado, que tus palabras cambien, que tus móviles, tus emociones, las intenciones más profundas de tu corazón sean puestas en sujeción a Cristo y tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús. No podemos ser las mismas personas, y menos cuando lees esto y lo abrazas, porque el Señor puede hacernos perfectos. Sino que hay una invitación a andar con Él. Sí. Andar delante de Él. En compañerismo. Estar delante de Él es contemplándolo. Sí. Entonces dice, anda delante de mí y sé perfecto. Es como si andamos, causa y efecto. Si andamos con Él, si caminamos con Él, contemplándolo constantemente, la consecuencia va a ser que vamos a ser perfectos. Amén. Por eso dice Pablo, ¿no? Que vamos a ir cambiando de gloria en gloria hasta que, y dice otra parte de la Biblia, hasta que el día es perfecto. O sea, la Biblia nos habla de que el Señor nos va a ir llevando de menos a más, y no porque Él no pueda hacerlo así, sino porque entiende nuestra naturaleza y nos está llevando, como ayer lo decían, como niños. Pero si nosotros le pusiéramos fe, no nuestra, sino la de Cristo, nuestro avance sería rápido.
Este es el propósito de por qué Dios le decía a Abraham, hey, después de todo lo que has venido haciendo, ya te estoy amando, te estoy soportando con amor, pero yo quiero que seas perfecto, ya no quiero que erres. Ahora, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo ya no quiero errar en la vida. Sé que es una condición humana, pero yo quiero ser perfecto. Quiero que cuando las personas vean a Said, ya no vean más a ese Said, sino que vean a Cristo a través de Said. Y no por vanagloria, sino porque es que yo quiero que la palabra de Dios se cumpla en mi vida para que Cristo pueda venir. Porque nosotros tenemos un mensaje. Cristo va a preparar un pueblo santo, perfecto, perfecto, perfecto en todos los sentidos para que Cristo pueda venir. ¿Cuántos años se ha demorado Cristo desde 1888? Porque no hay gente que quiera ser perfecta. Yo le digo, Señor, yo con humildad deseo ser perfecto, porque yo sé que tu palabra es veraz y se debe de cumplir. Utilízame, Señor. Qué bendición aquellos que serán los 144,000. Es un tema extenso, pero qué hermoso que ellos sí anhelan ser como Jesús, en todo el sentido de la palabra, y reflejarán plenamente a Jesús. Pero nosotros hoy no sabemos. Pero ¿no te gustaría ser perfecta? ¿Te gustaría ser hija de Dios, santa, perfecta, delante de sus ojos? Caminar en integridad, en santidad, como lo decíamos aquí. Hermano, yo estoy hablando con gente que me entiende. Hay gente que diría que es demasiado extremista este mensaje. Pero Jesús vino y te dijo, sed pues perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces la gente cuando lee eso dice, bueno, pues sé más o menos perfecto, porque como vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. No, no podemos seguir pecando hasta que Cristo venga. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora leo en el 7, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Abraham dice que ni siquiera hacía suyo lo que pisaba la planta de su pie, lo cual significa que Abraham no era una persona con avaricia. Lo que Abraham veía, y dice Pablo, saludaba a la Canaán celestial y con gozo la esperaba. Porque si bien es cierto, tenía tiempo para regresar a donde era, ¿no? Pero no lo hizo. Veía que Canaán era una tierra belicosa, llena de muchos pueblos bárbaros que podían bien destruir su familia, pero se mantuvo fiel a la promesa de Dios de permanecer donde el Señor le dijo que estuviera. ¿Y qué sucedió? Pasaron los años, vinieron su familia, vino Isaac, vino Jacob, y sabemos la historia, pero Abraham nunca hizo la tierra de Canaán terrenal suya, porque él esperaba la celestial. Entonces, hermanos, cuando aquí Dios dice esto, obviamente la escritura hoy lo sabemos, que se refería a aquella patria redimida que esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. Pero Abraham ya la veía. Hermanos, faltaban siglos. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque él le creyó a Dios. No creas que le creyó de que le iba a dar este rancho. No, le dijo Dios que le iba a dar la tierra y que en la tierra moraría su familia y que su familia sería perfecta y que todos serían eternos otra vez y que redimiría a Adán y a Eva. Hermanos, yo quisiera que nosotros pudiéramos tener la mente de Cristo y la mente de Abraham para poder leer la palabra y hacerla nuestra. Yo quiero ver a mi familia, si Dios me permite un día tener a mi familia y en la Canaán verlos correr a mis hijos, ver a mi esposa y a mi descendencia felices por la eternidad, y veré a mi madre, y veré a mi padre, y mis hermanos, y mis hermanas, y mis sobrinas, y mi sobrino. Yo estoy orando porque el Señor ya me lo ha dicho, toda mi familia será redimida porque me sujeto a esta promesa. Yo no quiero aquí que ustedes digan, la mitad de mi familia va a estar ahí. Mis hijos, quién sabe, no, hermana, no, porque entonces no estaríamos ejercitando la fe que el Señor quiere. Y es más, ya casi termino, pero si tú entiendes el pacto de Dios, es todo lo que Dios va a hacer por ti y por tu familia. No es nada que tú vayas a hacer. Entonces, si yo veo a mi hermano en California que está ahorita metido en sus afanes, sus negocios y todo lo que hace, gloria a Dios, pero yo sé que el Señor lo va a salvar. Yo sé que en un determinado momento Él se arrepiente, Él va a Cristo porque Él conoce de Cristo y se suma a las filas del Señor.
Y cuando mi madre lo vea en la patria celestial llorando de alegría, echará su corona a los pies de Cristo y no bastará la eternidad para agradecerle lo grande que ha sido Dios, porque Él guardó cada lágrima en su redoma, porque ninguna de las oraciones de una madre es dejada de lado. Ninguna oración de hermana, de hermano, de madre, de padre, de amigo. Hermanos, yo quiero que ustedes y yo vivamos un cristianismo como Jesús quiere que lo vivamos. Que seamos hijos de Dios en todo el sentido de la palabra. Por eso dice Dios que es un pacto. Y ahora, un pacto, para nosotros, los convenios mercantiles se celebran entre 2 o 3 partes, por lo menos. Pero Dios no necesita de ti. Él dice, yo voy a hacer lo que voy a hacer. Pero tú tienes solamente que hacer una cosa. Nada. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es escuchar. ¿Sale? Entonces, vamos a creerle a Dios. Por eso dice que va a ser un pacto. Y algo muy, muy interesante que a mí me gusta, y ya estoy por terminar, dice, vamos a ir allí a Génesis 22. Si lo siguen hasta Génesis 22, esto es maravilloso. ¿Quién no conoce esta breve y bella historia? Hermanos, Jesús estaba caminando con Abraham en todo su peregrinar. Abraham se hacía viejo, pero también se hacía sabio. Abraham reconocía que había cometido tantos errores, que ahora tenía 2 esposas, que su hogar se había complicado, que uno de sus hijos había tenido que ser despachado, que lo amaba, que era Ismael. Reconocía y recordaba Egipto y todas esas idas y todas las mentiras que decía para poner su pellejo a salvo. Y se arrepentía y decía, Señor, ¿cómo me amas tanto si he sido tan errabundo? ¿Cómo, Señor, me has amado y me has dado tantas cosas siendo que no merezco nada? Porque no creas que Abraham se sentía el héroe de la fe, no. Yo creo que más bien él había aprendido a través de su vida que solamente Dios es veraz y nosotros mentirosos. Que todas sus promesas que pudo haber hecho a Dios durante su vida eran débiles telarañas. Y que solamente Dios había sido fiel en la oscuridad de su vida y en los tiempos de luz. Ahora, cuando ya tenía a su hijo, la Escritura nos deja saber que Isaac pudo haber tenido unos 19 a 33 años. No era un niño en realidad. Ahora dime, ¿cómo es un chico de 19 a 33 años? Es fuerte, ¿cierto? Pero, oh bendito Dios, Abraham había educado a Isaac con los principios del reino de los cielos. Él lo había alejado de Babilonia. No le hizo que se casara con mujeres cananeas. Él leía seguramente historias que había Abraham pasado por toda la familia de aquellos hombres y mujeres que vivieron antes del diluvio, que amaron a Dios y después. Seguramente le hablaba de Melquisedec. Seguramente le hablaba de todas las hazañas de Dios en su vida. Y yo me imagino a un Isaac así, metido en las historias de su padre, y por eso amaba a Jehová Isaac. No era un joven rebelde, era un joven obediente a su padre y a su Padre celestial. Por eso leemos que en el 22 dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, heme aquí. Me acuerdo de María cuando dijo, hágase lo que tú has dicho, ¿no? O sea, ni siquiera chistó, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo me imagino a Isaac llevando una pila de leña en sus espaldas, ¿ok? Y ya la llevaban en el monte. Por eso aquí en el texto dice que le dijo a sus criados, quédense aquí, yo y mi hijo subiremos, adoraremos y regresaremos. Pero no que la promesa era que lo ofreciera. Pero dice Pablo más adelante, si no mal recuerdo en el libro de Hebreos, que Abraham creía que Dios podía resucitarlo. Hermanos, ¿qué tal si te dijeran el día de mañana, Dios, oye, entrégame a tu hija en holocausto? Mucha gente del mundo diría que es una locura. Diría que eso es un genocidio, por lo menos, o lo menos.
Pero mis hermanos, Dios es así, ¿verdad que no? Dios estaba probando el corazón de Abraham porque él sabía que las culturas a su alrededor eran así. Y entonces Abraham, sabiendo que Dios era bueno, ¿cómo le pide semejante circunstancia? Y recordaba a Abraham, nunca Dios en sus instrucciones me había mandado algo semejante. Y entonces hizo un choque y una disrupción en su corazón y en su mente. Sin embargo, Abraham era obediente. Y por eso siguió adelante. Dice, al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham y sus siervos les dijo, esperen aquí, el asno y yo iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces sucedió lo siguiente. Ya estaban, hermanos, en el monte. Imagínense que pusieron las piedras, pusieron la leña. Isaac obviamente le dijo, padre, pues ya estamos aquí, pero no está una víctima. Y entonces Abraham, con el dolor de su corazón, quizás con algunas lágrimas, le tuvo que decir la orden de Dios. En ese momento Isaac pudo haber dicho, me voy, pero no lo hizo. Dijo, Padre, la voluntad del Señor, y se dejó atar. Se subió sobre la leña, sobre el altar, y ahí esperó lo que su padre iba a hacer. A ver, dime una cosa, ¿tú harías eso? ¿Tú harías eso? A veces pensamos y leemos que Abraham es el padre de la fe, pero nadie dice de la fe de Isaac. Se nos olvidó a Isaac en la historia. Yo creo que decir, Padre, no importa, si el Señor quiere mi vida, se la entrego porque a Él pertenece todo. A veces nosotros nos enfermamos tantito, Señor, no me vaya a morir. No, no queremos morir, nos aferramos demasiado a esta vida. Pero Isaac no, Isaac no. Isaac dijo, si el Señor quiere que vaya a descansar, así será. Wow, que esa es una fe fuerte y grande. Ahora, Abraham e Isaac no eran unos locos disparatados, estaban haciendo algo intenso, algo que las culturas aledañas hacían en sacrificios obviamente idolátricos. Pero decían, Señor, es que no te entiendo, pero lo voy a hacer. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado? Lo que yo veo ahí también es que de alguna forma Abraham tenía la esperanza de que eso no iba a suceder de esa forma. Porque él le dice a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. No dice, yo me voy y vengo ahorita. No. Él está hablando en que ellos se van a regresar. Sabía que era Dios de muertos, no de vivos. Amén. Miren, es fácil intuir eso desde nuestra carne, hermano, y está bien el comentario, pero no, porque Abraham no dijo, no, yo creo que estando allá en el monte, ya como que Dios se arrepiente, y luego me dice que no, y ya me vengo. No. O sea, él en efecto, en su mente y su corazón, ya tenía la imagen del degollamiento de su hijo, corría la sangre, y entonces prendió la leña y el holocausto empezó a arder. Eso era lo que tenía que hacer, y en efecto haría. Por eso dice la Escritura que en sentido figurado, dice Pablo, lo hizo. Y que lo trajo de la muerte. Porque creía que Dios era poderoso para levantarlo. Sí, era una fe grande, hermano. No era, bueno, pues a ver qué pasa. No, esto pasa porque pasa. El Señor es así. Si me lo pide, lo hago. Si tenemos algún hijo, algún familiar o alguien que no amamos con el alma, pero va a ser pulpo, entonces la fe en eso lo sabes, Sí. que va a descansar, pero el Señor nuevamente lo levantará y vamos a volver a compartir. Claro. Ahora, esta fe de la resurrección es igual que lo que Abraham experimentó. Por eso el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? Y no solamente así como, ¿habrá gente que cree que Jesús es Hijo de Dios? Claro que lo habrá. Pero se refiere más bien, ¿habrá gente que cree cada una de mis promesas individuales en su vida? ¿Habrá alguien que perdió a un familiar y espera la resurrección? ¿Habrá alguien que esté enfermo y espera ser restaurado cuando Cristo nos transfigure? ¿Habrá quien desee que esta muerte y este dolor de este mundo termine completamente y reine la justicia? ¿Habrá gente que anhele ver a Cristo y diga, este es nuestro Dios, Él nos salvará? Hermanos, Jesús espera ver fe en muchas manifestaciones. Tu fe y la mía se parecen, porque en esencia, pero ¿sabes cuál es la única fe que delante del cielo vale? La de Jesús. Entonces yo no quiero mi fe.
Yo quiero que el Señor me despoje de mi fe y me haga tener la fe de Jesús. Porque esa sí es pura, porque esa sin duda, porque esa sí no tiene titubeo. Ver realmente al Padre, ver realmente al Padre como un Ahora, tú dime una cosa. Cuando Jesús estaba en la cruz, llevando sus leños en la espalda y estaba atado en la cruz, como Isaac, creía y tenía fe en que su padre podría levantarlo de los muertos. ¿Sí? Isaac tuvo la misma fe. Por eso Isaac y Jesús son un símil. Y nosotros deberíamos aprender de Isaac y de Abraham. Por eso esta historia que le hemos leído tantísimas veces y parece que es una historia de niños, hemos descuidado los elementos más esenciales que demuestran la fe de un padre y la fe de un hijo. Y yo quisiera que quedase grabado en esta mañana en nuestro corazón que si hoy en nuestra vida no se han dado situaciones, es porque no has ejercitado tu fe. Ahora, es importante saber que somos hijos de Dios y que es relacional nuestra vida cristiana delante de Dios y su Hijo. Pero si eso no lo llevas a la realidad, de nada te sirve. Es como que la gente, sí, yo ya sé que es el Padre y el Hijo, ¿y luego qué? Está bien, sabes que son dos, ya no son tres ni uno, ¿y luego qué? Porque no lo ejercitamos, porque no nos ponemos a reflexionar, a leer la Escritura, cómo encaja en mi vida. Miren, si yo les platico que hace 5 años mi madre fue al descanso. Mi madre y yo éramos misioneros, éramos compañeros de milicia. Yo y ella comíamos sano, amábamos a nuestro Señor, orábamos y le servíamos, orábamos fervientemente. Y cuando el Señor se la llevó al descanso, fue muy duro para mí. Pero yo supe que el Señor era veraz y lo espero con anhelo. Por eso yo quiero que venga, porque Él ha prometido en Isaías que Él quitará el luto y dará óleo de alegría. Y mi madre me dijo, Said, Cristo viene pronto, prepárate. Y yo estoy aquí porque una madre oró, porque una madre ha creído, porque eso es para mí ejercitar mi fe. Dios pudo decir no, porque no vaya a resistir Said, se nos vaya a quemar en el fuego. Pero el Señor creyó pertinente que así fuera. Y yo alabo a mi Dios, porque a mí ha sido un crisol para bendición. Hoy lo amo más, lo honro más. Anhelo como Abraham bajar del monte, porque iremos juntos con mi madre y con mis hermanos y mis hermanas y mi padre. Hermanos, quiero que aterricemos todo lo que conocemos del Padre y el Hijo, todo lo que conocemos sobre esto, el carácter de Dios, pero que lo llevemos a práctica, que lo hagamos nuestro, que podamos leer la Biblia y hacerla nuestro alimento verdadero. Y fíjense lo bello, porque, ya con esto concluyo. Dice que cuando todo eso pasó y que ya le dijeron, no, ya no extiendas tu mano. Dice, entonces Abraham alzó sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en un holocausto en lugar de su hijo. Cuando ya se había detenido la escena, escucharon, y entonces se dieron cuenta, papá, papá, mira, un cordero, lambar. Entonces, ¿qué pasó? El carnero estaba ya atado en los zarzales. Entonces, imagínense la alegría de Abraham. Y rápido corta los amarres y corre, ¿no? Y trae al carnero. Y le dice, papá, Dios ha proveído, papá. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, ¿no proveyó el Señor? Nos proveyó un cordero para que tú fueras desatado. Yo he sido desatado para vivir en santidad, porque Jesús quiso estar atado por mí. El Padre no desató a Cristo, te desató a ti, pero Jesús estuvo ahí en sustituto tuyo. Yo cuando le decía ayer al hermano Carlos Hernández, decía, yo cuando veo a Jesús me imagino como Israel en el desierto, mordido por las serpientes, y cuando he ido en oración veo a Jesús en la cruz, porque dice la Escritura, mirad y vivid. Y cuando tú contemplas por fe al Salvador crucificado, hay libertad. Ves su sangre fluyendo, ves su agonía, pero a la vez te mira con ternura y te dice, te amo, Said. Yo lo bajo de la cruz con ternura y empiezo a acariciar sus heridas. Y como José de Arimatea y como Nicodemo, lo limpio. ¿Por qué? Porque es mi Redentor. Y lo trato con ternura.
Tenemos que tratar a Jesús con ternura. Sé como Él. Si Jesús a mí me trata con ternura, quiero ser como Jesús. Hermanos, dice, por eso Abraham dice, Dios le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, esta fe que se ejercitó, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto. Le está diciendo, hey, créeme, yo te bendeciré y multiplicaré, gracias hermano, tu descendencia. Ahora dime, ¿Jesús de quién es descendencia? ¿De Abraham? ¿Cierto? Pero bueno, ¿y tú espiritualmente lo eres? Claro, nosotros somos israelitas espirituales, pero tienes que creerlo. Yo lo creo, hermanos. No es una fábula. No sabemos, igual no tenemos la sangre del pueblo de Israel, obviamente. Pero dice la Escritura, Pablo, que somos hijos espirituales, somos israelitas espirituales. Amén. Ahora dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hermano, si tú tienes algún dilema con la carne, si tienes algún dilema de emociones, con tus hábitos, si hay algunos puntos flacos en tu vida que no has podido desechar, es porque no lo tienes dicho todo a Cristo. Es porque el Señor ha esperado pacientemente que te des cuenta de tus flaquezas y se las entregues como piltrafas. Hermanos, si hemos venido aquí a Sucot, yo así lo creo. Yo vine a recibir. Yo vine a ser henchido de bendiciones. Pero no solo para mí. Yo sé que tú estás recibiendo del Señor. A veces pensamos que los congresos campestres, que las reuniones cristianas son solamente eventos sociales. Yo creo que es parte de, pero principalmente que cada mañana te levantes, hagas un tiempo con el Señor, que leas su palabra, como en la mañana, qué bonito que vi que tenían su matinal, y que vengamos aquí ya llenos para dar. No vengamos vacíos solo para recibir, ya ven llenito para que puedas compartir. Y el Señor quiere bendecirte. Dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo vuelve a repetir. Por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, yo quiero decirle al Señor, y me gustaría, con esto termino con una pequeña oración, que te sujetes a los principios del reino de los cielos. Vale la pena ser hijo de Dios. El día de mañana, cuando se tengan familias, ustedes que ya las tienen, lleven sus vidas conforme a los principios de justicia. Y créanme, hermanos, el Señor está viendo, está esperando, como la creación, la manifestación de los hijos de Dios. Ahora bien, ahí donde se encuentran, me gustaría que hiciéramos una oración. Yo la voy a hacer audible y les voy a pedir que inclinen sus rostros porque me gustaría hacer una oración, ¿ok? Vamos a orar. Bien, oremos. Vamos a guardar silencio, vamos a orar. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amado Padre, te pedimos con dulzura, con ternura, Padre amado, en el nombre de Jesús, que llenes nuestros corazones de ti. Señor, en tu palabra está llena de instrucciones de vida y de bendición. Danos, Señor, ser como tú. Que nuestra mayor ambición sea, Señor, tu carácter, tu corazón, tu espíritu, tu presencia. Que tú estés con nosotros. Que nuestra mayor ambición sea reflejarte, Señor. Creo que vivimos un tiempo todavía, Señor, donde podemos vivir con relativa paz. Pero los años subsiguientes, quizás más, quizás menos, se pondrán, Señor, complejos. Que en aquel tiempo pueda haber personas que sean inamovibles, personas que no fluctúen, personas que se mantengan con integridad en tus valores de tu reino, personas que amen la justicia, aunque se desplomen los cielos, personas que sean cristianos en todo el sentido de la palabra, que ayudemos, que amemos, que sirvamos, que restauremos, que perdonemos,
que seamos, Señor, hijos y no esclavos. Padre, queremos ser semejantes a ti. Por favor, derrama tu presencia. Estamos en Sucot, en tabernáculos, la fiesta más alegre, donde tu pueblo, Señor, se gozaba en enramadas, con árboles frutales, en cabañas, vivían alegremente en comunidad. Y para ellos todo era alegría, gozo, porque habían sido expiados, porque habían sido redimidos, perdonados, porque iban, Señor, en esos días alegrándose de todas las maravillas que habías hecho por Israel. Así nosotros, Señor, el Israel de hoy, rogamos tu bendición. Padre, no estamos aquí meramente por una reunión que pase desapercibida, no. Queremos ser henchidos de tu presencia y llevar bendición a donde nosotros vivimos. Lleva bendición a Argentina, lleva bendición a Colombia, lleva bendición a Puerto Rico, a Venezuela, a México, Señor. Y a todos esos lugares donde hoy están hermanos reuniéndose en toda la ancha faz de la tierra, los abrazamos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Son nuestra familia. Un día los conoceremos y todos estaremos gozados delante de tu presencia. Señor, este es el principio del cielo. Ayúdanos a entenderlo así. Padre, que cada personita hermosa que ha de compartir podamos, Señor, de alguna manera sembrar una semillita de ti y que germine, que dé fruto. Y Señor, si en alguna cosa te hemos fallado durante este tiempo, perdónanos, Padre. Sabemos que nos has perdonado, pero lo decimos para reconciliarnos plenamente contigo. E igual, si hemos tenido una discordia o alguna situación con algún hermano, perdónanos también y que todos podamos ser como una familia. Señor, gracias por absolutamente todo, por tu familia, Padre, por insertarnos en este reino. No lo merecemos, pero gracias, Padre, por dárnoslo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Los amo. Amén.